gracias como siempre a Daxi por la invitación. Entonces, como adelantaba un poco Enrique, ya van varias charlas en las que venimos hablando de GRC, de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, y hoy queríamos volver a hacer foco en este tema, pero particularmente el rol que cumple la ciberseguridad en un enfoque organizacional de GRC. Bueno, voy a estar hablando con Federico, que está acá sentado, él es nuestro especialista en seguridad en Grupo ASA, así que él nos va a estar hablando en un rato sobre el concepto de resiliencia cibernética. Bueno, antes que nada quería alinear un poco terminología. Cuando hablamos de GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, Governance, Risk and Compliance, estamos hablando de un término que se puso de moda hace algo de 10, 15 años, ¿no? Después de aquel gran escándalo de Enron y el nacimiento de la regulación SOX, surge este término en base a una publicación de Forrester, que es una publicación como Gartner, ¿sí? Haciendo análisis de mercado de TI, ¿no? Entonces, cuando hablamos de GRC, nos referimos sobre todo a un conjunto de iniciativas, procesos, tecnologías que nos ayudan a gestionar el riesgo y el cumplimiento dentro de nuestras organizaciones. ¿Pero por qué? Siempre en pos de mejorar la performance de mi organización. Entonces, estos tres conceptos están dando vueltas siempre, ¿no? Siempre hubo gobierno, siempre hubo riesgo, siempre hubo cumplimiento. Lo que estamos agregando es esta noción de manejarlos en conjunto, ¿sí? Cuando yo manejo mi estrategia de gobierno, de management, de alto nivel de la organización, en conjunto con mi gestión de riesgos, ¿no? Mirando la incertidumbre alrededor de los objetivos de mi organización y buscando la adherencia a aquellas regulaciones y procedimientos con los que debo cumplir, entonces le estoy dando más valor a mi organización que manejando estos tres temas por separado. Entonces, ¿cuáles son las grandes problemáticas que GRC intenta resolver, ¿no? Y está bastante alineado con estos números, elegí acá algunos ejemplos nada más, pero que creo que ilustran bastante bien la problemática. Tenemos que en Estados Unidos se pierde alrededor del 7% de la facturación anual, esto es casi $1 trillón, en casos relacionados a distintos tipos de fraude, no solamente cibernético. Esto es aproximadamente el Producto Bruto de Sudamérica sacando Brasil. O tenemos más de la mitad de las organizaciones han tenido situaciones y declaran que han tenido situaciones relacionadas a conducta fraudulenta en los últimos 5 años. Y en particular, en los procesos de control y cumplimiento, vemos que un 40-50% de los presupuestos están siendo, digamos, malgastados, ¿no? Podrían ir a otras áreas de la organización o ser mejor invertidos en ese área en particular. Entonces, ¿cómo nos ayuda GRC con esto y en qué temas trabaja? Básicamente lo dividimos en 6 grandes áreas. En primer lugar tenemos la gestión de accesos. Una nota antes, es importante siempre tener en cuenta que estas áreas están siempre interconectadas y siempre trabajando en pos de la centralización y la estandarización de los procesos que conllevan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las áreas y partimos de la gestión de accesos, nos referimos a la gestión de los roles, los perfiles, a lo que las distintas personas que interactúan con los sistemas de mi organización tienen acceso, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta las grandes políticas de la gestión de accesos, como la segregación de tareas, ¿sí? Asegurarnos de que nuestros sistemas tengan una configuración de puertas cerradas, eso no llevo de cable, o tener los distintos controles que me aseguren que los accesos que tienen mis usuarios sean los que realmente necesitan para realizar sus tareas del día a día y no más. Entonces, después tenemos la gestión de controles. Cuando hablamos de controles, hablamos tanto de controles de TI como de controles de negocio. O sea, puedo tener controles que verifican el estado de mis servidores o chequean contraseñas, pero también todos mis procesos de negocio que en algún momento interactúan con mis sistemas de información tienen controles.
proceso de cuentas a pagar va a tener controles, el proceso de inventario también, ¿sí? Y cuando hablamos de las relaciones, ya vemos cómo la gestión de controles controla la gestión de accesos, ¿sí? Y la gestión de accesos me da permiso a hacer los controles. Entonces, la tercer gran área de GRC tiene que ver con la gestión de las regulaciones y los procedimientos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para poder estar al tanto de los cambios en las regulaciones que se van dando, ¿sí? Cómo asegurar la adherencia de mi organización a mis procesos internos y a mis políticas, ¿sí? Todos los procesos asociados a eso. En cuarto lugar, y creo que es lo más relacionado con el motivo de esta conferencia Ciber, tiene que ver con la seguridad física y lógica. ¿Cómo estoy protegiendo los activos de mi organización? Y cuando hablamos de activos, hablamos de estructuras físicas, como pueden ser edificios, equipos que pueden ser servidores, computadoras, son las personas que son parte de mi organización, y también la información que administro. Luego tenemos la preparación para las auditorías. ¿Y qué es lo que agrega GRC en cuanto a este concepto? Que es un trabajo continuo. No es solamente que llegue el momento de nuestra auditoría interna o externa y digamos, bueno, hay que resolver este problema ahora y juntamos a las 7 personas que más saben de los distintos temas a ser auditados y que lo resuelvan. Tengo que estar preparando durante el año las evidencias que voy a necesitar para que cuando llegue ese momento la auditoría sea lo más relajada posible y con un resultado bastante más cierto, ¿no? Y el último área, y quizás la que más interactúa con el resto, es la gestión de riesgos. Yo tengo que tener un entendimiento de todos los riesgos asociados a los procesos que ejecuta mi organización. Yo no puedo tomar decisiones inteligentes sobre, digamos, gestión de accesos si yo no entiendo el riesgo asociado a los accesos que vamos a permitir. Y así lo mismo con los controles, las auditorías y demás. Debo estar tomando decisiones basadas en riesgo. ¿Okay? Entonces, con el nacimiento de GRC, hablamos un poco de un cambio de paradigma. ¿Cuál es el paradigma tradicional y el nuevo? El paradigma tradicional es lo que nosotros llamamos basado en silos, donde cada una de las áreas de la organización ejecuta sus procesos y controles en una manera bastante independiente, digamos. Entonces, cuando llega el momento de trabajar en conjunto, digamos, para resolver una auditoría, y tienen que hacer juntos un documento, un informe, cada uno tiene su formato, cada uno interpretó distinto el concepto de un control, y se vuelve bastante difícil, ¿no? Entonces, GRC plantea que mediante estandarizar procesos, lenguaje, centralización, se puede reducir muchísima de esa ineficiencia. Y no solamente el cambio de paradigma nace de esta idea de management, ¿no? Que es descentralizar, sino que los cambios externos que suceden nos están obligando a ir hacia este esquema centralizado, ¿no? Tenemos una explosión de información en los últimos años, ¿no? Muchos hablaron de Big Data, otros hablaron de social, ¿sí? Entonces, es muy difícil manejar tanta información en forma de silos, ¿no? Después tenemos demasiadas regulaciones. Cada vez más cuerpos regulatorios tienen exigencias para las organizaciones, ¿sí? Y mismo los existentes tienen cada vez más regulaciones que le obligan a la organización a hacer seguimiento de eso y luego los planes para poder cumplir. Tenemos empresas cada vez más extensas, ¿sí? Ya no tengo toda mi cadena de valor dentro de las fronteras conocidas de la organización. Puedo tener, si soy una empresa manufacturera, una parte que se produce en China y yo tengo que poder tener control sobre la calidad y la forma en la que eso está sucediendo. Es muy difícil si cada área va a estar controlando los procesos que terceriza o realiza en otras regiones. Luego tenemos cosas que pasan por fuera de la frontera de mi organización. ¿Qué quiere decir esto? Y me gusta relacionarlo bastante con la información.
solíamos tener toda la información en nuestros servidores y tuvimos varias charlas sobre la nube, ¿sí? Entonces, no puede ser que si yo utilizo la nube diga que está fuera de mi área de control. Sigue siendo la responsabilidad de mi organización entender cómo se está manejando esa información. Entonces, el enfoque tradicional va a dificultar mucho ese control si toda la organización está participando en la nube. Y por último, tengo cada vez más stakeholders o interesados que requieren información. Antes tal vez era un esquema en el cual tenía mi cúpula directiva que me pedía informes y algunos accionistas, pero ahora mis clientes me demandan más información, también mis proveedores me van a demandar información, y tengo que usar distintas tecnologías para proveer esa información en forma fácil y rápida. Entonces, planteamos un poco de la problemática y del por qué me estoy viendo obligado a seguir un enfoque de GRC, pero me gustaría también hablar de los beneficios que me daría seguir este enfoque, además de resolver la problemática. Entonces, en primer lugar, un enfoque de GRC nos va a ayudar a proteger nuestra marca, ¿sí? Todos conocemos casos, como el que mencionamos antes de Enron, donde las marcas desaparecen por escándalos de corrupción o problemas de control o desastres con sus productos. Entonces, si tenemos procesos fuertes, prácticas éticas, voy a tener mi marca muchísimo más protegida, ¿sí? Luego, cuando hablamos de eficiencia y de productividad, ¿sí?, está muy asociado a lo que hablábamos de estandarización y centralización. Los procesos de estandarización y centralización de mis procesos de GRC me van a permitir no solamente tener menos recursos abocados a hacer los controles que ya conozco, sino a ser más rápido para realizarlos y entregar la información también en forma mucho más ágil. En tercer lugar, voy a tener menor exposición a riesgo. Si yo tengo una gestión de riesgos eficientes, voy a tener una noción de cuáles son los riesgos que afectan a mi organización y en base a eso voy a poder prevenir, mitigar y contar con KPIs en tiempo real que me vayan dando la posibilidad de tomar mejores decisiones de negocio. Voy a poder tomar decisiones de negocio no solamente basadas en productos o en estrategias de penetración de mercado, sino que también teniendo conciencia del riesgo, y esto es algo que todas las áreas que son parte del proceso de GRC van a poder compartir en forma útil con las personas que toman las decisiones en la organización. Entonces, por eso decimos que buscamos un enfoque holístico de GRC que, combinando estos factores, trascienda las distintas fases de la organización. Un poco asociado a lo que hablábamos de la protección de la marca, ¿no? Acá tenemos cinco casos de problemas de marca, tanto del sector privado, sector público, organismos sin fines de lucro, ¿no? Entonces tenemos, Volkswagen ahora está en la tapa de todos los diarios, o la semana pasada. Para el que no leyó este tema, Volkswagen fraguó cierto código en el software de sus motores, en donde el software detectaba cuando estaba siendo evaluado el motor en cuanto a sus emisiones de carbono. Entonces, en el momento que estaba siendo evaluado, el motor bajaba la emisión para pasar la prueba y luego volvía a la normalidad. Esto es un escándalo tremendo y están estimando que Volkswagen va a perder unos 20 billones de dólares por este problema. Mismo el CEO de la organización tuvo que renunciar por esto. Y es claramente un problema de control en el proceso de desarrollo de software, ¿sí? No tuvieron los controles necesarios. Les mencioné antes a Enron. Siendo un poco ingenuo tal vez, pero si tenemos un proceso que obliga al control y pone un responsable claro de quién tendría que haber hecho ese control, cosa que hoy no está claro, entonces este tipo de situaciones no hubiesen sucedido. Y mi opinión es que el CEO que tuvo que renunciar hubiese preferido que ese control exista.
Bueno, después tenemos el caso de Arthur Andersen, que es el que dijimos que dispara todo este tema de GRC, donde bueno, un gran escándalo de corrupción con Enron, donde la empresa auditora estaba metida en la corrupción y bueno, son marcas que directamente desaparecieron. O muy relacionado con la charla de hoy, Sony tuvo un ataque, creo que el año pasado, aparentemente por Corea del Norte, donde le robaron grandes cantidades de datos, entre ellos películas que aún no habían sido liberadas al mercado, no habían salido en el cine, lo cual obviamente es una gran pérdida económica para Sony, pero a su vez también le robaron montones de información, como correos electrónicos, que le trajeron más problemas, porque personas de la cúpula de Sony estaban mandándose correos hablando mal de Obama, lo cual le generó algunos problemas a Sony también. Después tenemos el caso de FIFA, que no me voy a gastar en hablar de los controles que debe tener FIFA, pero sí creo que es bueno pensar en que hoy cuando pensamos en FIFA, tal vez antes de pensar en fútbol pensamos en corrupción. Y mismo la CIA, que si no es el organismo con más presupuesto de seguridad de la información, debe estar ahí en el top. Tuvo un simple analista, el señor Snowden, que con un CD les robó infinidad de información que le está trayendo una gran cantidad de dolores de cabeza, digámosle, dolores de cabeza. Entonces, distintos tipos de organismos podrían evitarse muchos dolores de cabeza con un enfoque centralizado, integral de GRC. Bueno, esta es mi introducción con GRC. Le voy a dar la palabra a Federico para que nos hable de la relación con la ciberseguridad. Gracias. Gracias, Pablo. Buenas a todos. ¿Pasó? Ciberseguridad, trending topic del día. ¿Y dónde está la ciberseguridad en el camino GRC, no? Ya más o menos nos venimos haciendo una idea por las cosas que dijo Pablo, riesgos, controles. A grandes rasgos, la ciberseguridad es básicamente aplicar tecnología y prácticas para defendernos y prevenir ataques, ¿sí? Pero si vemos el entorno de hoy en día, podemos ver que no estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Nuestros atacantes cuentan con la innovación, están siendo fuertemente financiados, les encanta lo que hacen y cuentan con lo más importante, que es el factor sorpresa. Entonces, si planteamos la problemática de otra forma, voy a establecer las dos siguientes premisas. Primero, vamos a ser atacados. Y segundo, esos ataques van a tener éxito. Entonces, voy a usar otro término que me gusta mucho más para relacionar estos dos conceptos, que es la ciberresiliencia. ¿Alguno está familiarizado con este término? ¿Cuál es el foco de la ciberresiliencia? Es alinear nuestros procesos para poder resistir estos ataques y responder lo más rápido posible frente a ellos. Es un enfoque totalmente diferente. Y lo que les voy a demostrar en estos minutos es cómo un programa de GRC no solo va a potenciar estas estrategias, sino que es un factor crítico para el éxito de las mismas. Vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿sí? 40% de la población mundial tiene acceso a Internet. Hay una gran brecha digital aún, pero este número va aumentando cada vez más. Tenemos el famoso término SMAC, con el adicional de la I de Internet de las Cosas, que es lo social, lo móvil, cloud computing, y bueno, como dije, Analytics, Internet de las Cosas. Esto aumenta nuestra demanda por esta conexión constante y sumemos la facilidad que tenemos para conectarnos al día a día, ¿sí? La velocidad de las conexiones, la variedad de dispositivos en los cuales podemos acceder. Esto desemboca en un mundo hiperconectado. No podemos ver nuestra vida cotidiana sin este acceso permanente a la información. Se nos hace sumamente difícil a algunos de nosotros imaginarnos algo tan básico como una transferencia bancaria, hacerlo de forma presencial, o quizás sacar un pasaje para irnos a otro país. Lo mismo le sucede a los procesos de las organizaciones. La mayoría de los procesos de las organizaciones necesitan de esta hiperconexión constante. Y para darles una idea de la magnitud de esta hiperconexión y su crecimiento, se estima que el valor económico para el 2016 de las actividades en torno a Internet va a ser de 4,2 trillones de dólares. Para ver nuestra realidad, tenemos varias adversidades, ¿sí? En un principio, las amenazas externas. Tenemos ataques persistentes todo el tiempo. Tenemos una industria de cibercrimen totalmente organizada, que es muy fácil de contratar y está siendo fuertemente financiada, como mencioné. Tenemos una gran cantidad de motivos por los cuales sucede: terrorismo, espionaje corporativo y el famoso hacktivismo.
Y por último, y más importante, trabajan en conjunto. Ellos comparten el conocimiento y es una de las debilidades más grandes para nuestras organizaciones, ya que trabajamos solos. Las amenazas internas se sorprenderían en saber que la mayoría de los empleados creen que llevarse información de la compañía no afecta a la misma. Y la gran parte de las brechas de datos de las informaciones son efectuadas por personas que se van de las compañías. No solo eso, sino que tenemos todo el entorno organizacional. En primer lugar, tenemos un gran desconocimiento legal en casi todas las organizaciones. Por ejemplo, nos hacen un ataque de negación de servicio. Tenemos el conocimiento para resistirlo y sobrellevarlo lo mejor posible, pero ¿lo podemos denunciar? ¿Qué hacemos legalmente? Simplemente ni le damos importancia. En segundo lugar, y como dijo Pablo, tenemos que la seguridad informática es responsabilidad solo de algunos pocos dentro de toda la organización. Y tercero, y el factor más crítico, hay una falta de comprensión por parte del negocio. Y como profesional de la materia, creo que es nuestra culpa eso, porque no nos estamos haciendo entender. Entonces, habiendo puesto este panorama, quiero mostrarles este gráfico. Sé que no se llega a leer, pero lo que quiero mostrar es otra cosa. El Foro Económico Mundial todos los años saca un reporte de los riesgos a nivel global. Este es un mapa de interconexión de riesgos, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar es la magnitud que un evento puede tener. Tenemos crisis de agua, crisis sociales, los problemas tecnológicos, pero vamos a focalizarnos en lo tecnológico. Como podemos ver, los riesgos tecnológicos más grandes a los que nos enfrentamos son ataques cibernéticos, fallas en la infraestructura crítica de la informática, mal uso de la tecnología y fraude o robo de información. Por ejemplo, un ataque cibernético puede provocar un ataque terrorista, el cual nos lleva a una falla en la infraestructura crítica de un país. O como dijo Pablo, con el caso de Sony Pictures, un robo de información puede ocasionar problemas entre estados o entre países. Por ejemplo, como en el caso de Snowden, ¿sí? Estados Unidos está teniendo serios problemas con esto. El segundo gráfico es otra parte del informe donde nos muestra los principales potenciadores de estos riesgos emergentes. Y como podemos ver, el aumento de la hiperconexión es lo que potencia principalmente los riesgos asociados a la tecnología. Algo que me da mucha gracia de nuestra vida cotidiana es que vemos todo esto muy distante, en especial los que no trabajamos en el rubro. Pero la realidad es que nos afecta a todos, ¿sí? Gobierno. En septiembre del 2014, Obama dijo que las ciberamenazas representan uno de los peligros más grandes para la seguridad nacional, ¿sí? Por la cantidad de eventos catastróficos que un ciberataque podría tener. Las corporaciones, el caso de JP Morgan en agosto del 2014, 250 millones de dólares invertidos en seguridad informática, e igual, un grupo de criminales informáticos logró acceso a sus sistemas y comprometió información de 83 millones de cuentas. Mi favorita, las pymes. A lo largo de mi carrera profesional me topé con muchos colegas y amigos que tienen empresas y me dicen, ¿sabes qué, Fede? A mí el resto no me importa, porque ¿quién me baja? ¿Quién a mí? No le importa a nadie. Se sorprenderán en saber que 41% de los ataques son efectuados a organizaciones con 500 empleados o menos. ¿Y por qué? Porque gran parte de los gobiernos y corporaciones terciarizan sus servicios en empresas más chicas. Los atacantes saben esta información, saben que en general es mucho más fácil acceder a estas, atacan a las más chicas y ahí entran las más grandes. Y por último, el resto de los mortales, 1,5 millones de víctimas a delitos informáticos por día, ¿sí? Que ocasiona pérdidas de 110 millones de dólares al año. Y esto es el 2013, ahora debe ser el doble, más o menos. Entonces, hasta ahora tenemos un cóctel bastante interesante, y para coronarlo, me gustaría mostrar estos números, ¿sí? 84% de las brechas son ocasionadas en una hora o menos, demasiado rápido. 66% de las brechas no son descubiertas por meses, ni sabemos que tenemos malwares en nuestra organización quizás. 22% de las brechas tardan meses en ser contenidas, porque no sabemos lo que existe en nuestra organización ni el alcance que tuvo ese ataque. Y por último, 317 millones de piezas de malware fueron construidas durante el 2014. Eso es casi 1 millón de malwares por día, ¿sí? Entonces, acá es donde un programa de GRC entra fuertemente en juego con 3 pilares fundamentales para hacerle frente a esta situación, para lograr un programa de resiliencia. Los 3 pilares fundamentales son velocidad, inteligencia colectiva y una plataforma integradora. Yo al principio de la charla dije que es inevitable que nos ataquen y que rompan nuestras defensas. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de un plan de resiliencia?
ser menos llamativos a los ataques informáticos. Si nosotros tenemos procesos sólidos, los delincuentes informáticos vamos a ser un objetivo mucho menos tentador para los delincuentes informáticos. Vamos con el primer pilar, la velocidad. Nuestras formas de trabajo actual nos hacen sumamente lentos, igual que nuestras estructuras. Y quizás se sientan familiarizados con estas situaciones. Yo quiero reportar algo y me dicen, tenés que abrir un ticket, el ticket se abre mal, se cierra, pierdo tiempo. La segunda, y es mi favorita, tengo algún problema, quiero escalarlo, alguien me dice, tenés que hablar con tal persona, esta persona me dice, yo no lo hago, habla con otra, voy a la otra y me dice, ni idea. Termina en la nada. Y la última, la política o el proceso no lo contempla. Necesitamos hacer cambios rápidos hoy en día, y cambiar un proceso a veces lleva muchísimas aprobaciones que a veces hasta tardan meses en conseguirlos. Todas estas ineficiencias nos hacen perder fe en los procesos e inclusive en el management de nuestra compañía. Entonces, ¿cuáles son los principales causantes de esto? Principalmente tenemos una falta de centralización. No sabemos lo que existe en nuestra organización. Segundo, no tenemos la cultura ni la tecnología necesaria para soportar todos estos procesos que estamos implementando. Entonces, al tener un programa de GRC maduro, vamos a atacar estos puntos en detalle y vamos a lograr mayor velocidad de procesos y en consecuencia vamos a producir información más útil y rápida. El segundo pilar, y para mí el más crítico de los tres, es la inteligencia colectiva. Como bien dijo Pablo sobre algunos slides, estamos con la mentalidad de silos y necesitamos cambiarla. Hoy en día, para protegernos de esto, necesitamos trabajar como un todo. Y la mayoría de los bloques azules que ven, en muchas ocasiones, solo conocen las amenazas cibernéticas por el noticiero o por lo que leen en los diarios. E inclusive actúan con cierta negligencia o ignorancia, ¿no? Uno les plantea la problemática y me dice, ¿qué me importa? Total, que hackeen la empresa, ¿no? ¿Qué importa? Lo que no se están dando cuenta estas personas es que la empresa tiene información privada de ellos, de sus familias, su información bancaria y en muchos casos hasta sus estudios médicos. Y aparte, en el caso de que haya un robo o fraude de información, probablemente usen sus accesos para hacer ese delito y van a quedar pegados en ese evento. Entonces, ¿cómo GRC ayuda en esto? GRC ayuda a que el gobierno de la organización entienda esta problemática y si el gobierno de la organización entiende esta problemática, va a implementar la seguridad como parte de la cultura de la organización. Y así todas las áreas van a verse implicadas en este problema y van a empezar a trabajar en conjunto contra estas amenazas. La última, plataformas integradoras. Vimos el caso de JP Morgan, 250 millones de dólares invertidos en seguridad informática. Solamente tenían todos los juguetes que ustedes imaginen: firewalls, IDS, IPS, escáneres de vulnerabilidad, certificaban con varios estándares, regulaciones, procesos, para lo que quieran, e igual tuvieron una brecha. ¿Cuál es el problema? Tenemos demasiados flujos de información en nuestra organización, no solo generados por nosotros como personas, sino por las herramientas que implementamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Una plataforma integradora que nos permita ingresar todos esos flujos, hacerlos en un lenguaje común y así empezar a correlacionar datos entre todos estos flujos de información y poder sacar reportes en tiempo real. Pero hay algo mucho más grande detrás de todo lo que estoy planteando. Y es que nosotros como individuos pertenecemos a una sociedad, y esta sociedad está hiperconectada. Y para poder protegernos los unos a los otros, tenemos que empezar a concientizarnos todos y empezar a trabajar en conjunto. Gracias por su atención, le voy a hacer la palabra a Pablo. Seguimos igual, Bueno, gracias Fede. Bueno, Federico nos plantea una problemática bastante grande y a veces poco alentadora. Pero bueno, yo quería hablarles un poco de soluciones, que bueno, siguiendo la línea de la resiliencia, la solución no va a eliminar del todo el riesgo, pero sí nos va a dar mayor velocidad e inteligencia para poder afrontarlo, ¿no? Entonces, uno puede partir de soluciones que apunten a un área en particular de GRC, ¿no? Acá es un proyecto que hicimos hace unos años con Pernod Ricard sobre su ERP, donde partían de un enfoque sin seriación de tareas, con puertas abiertas, o sea que los accesos estaban abiertos por default y luego se iban delegando a usuarios en particular, a un esquema donde los accesos estaban delegados por default y se iban dando a los usuarios a través de roles, el enfoque clásico, ¿no?
Entonces, a través de un proyecto así, que a priori es bastante sencillo, uno puede eliminar grandes posibilidades de fraude, ¿no? Ya no tenemos personas con permisos para dar de alta a un proveedor y hacer un pago dentro del RP, lo cual es una pavada, pero pasaba. No. Entonces, Federico habla de una plataforma de GRC central, ¿sí? Nosotros estamos trabajando hace unos años con una empresa, MetricStream, que es líder de plataformas centrales de GRC, que plantea el siguiente modelo, ¿no? Es un modelo en el cual esta plataforma centralizada de GRC trabaja tanto con información que trae de Big Data, con distintas bases de datos, y con información poco estructurada, como pueden ser plantillas de Excel, mails y demás informaciones que uno quiere relacionar a la plataforma. Entonces tenemos una capa fundacional donde se definen los controles, los riesgos, los procesos, las regulaciones, quién es responsable de cada cosa, y se interrelaciona toda esa información. Luego uno tiene infraestructura con un aplicativo web que puede ser accesible a través de mobile, donde tiene fuertes analytics y reportes que me permiten gestionar toda esta fundación. Pero lo más importante es que por encima cuento con aplicativos específicos para atacar las distintas problemáticas de GRC. Entonces podemos ver, no sé si se ve, pero tenemos aplicativos de gestión de riesgo, de gestión de cumplimiento, de gestión de auditorías, y creo que el más interesante para el día de hoy es el aplicativo de GRC para TI. Ahora me voy a meter un poco en este concepto. ¿Qué más es una plataforma integral de GRC? Nos da soluciones verticales y horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo soluciones para las distintas áreas de GRC, pero a su vez para las distintas industrias. No es lo mismo una problemática de compliance de industria bancaria que manufacturera. Entonces, para ampliar un poquito la fundación, yo les mencioné 4 o 5 conceptos, pero las relaciones que hace una plataforma de GRC, en este caso MetricStream, son muchas más, ¿no? Uno puede partir de un proceso y ver qué objetivos de la organización y qué personas de la organización están asociadas a eso, ¿no? Y a su vez puedo ver qué riesgos también están asociados. Y los distintos aplicativos de esta plataforma van a utilizar esta información para hacer los distintos análisis. Entonces, metiéndonos un poco en este aplicativo de GRC para IT. Yo sé que esto mucho no se lee, pero básicamente lo que estamos viendo es un listado de los distintos activos de información con los que cuenta la organización. Estamos viendo servidores y estamos viendo interfaces con distintos escáneres, ¿sí? Que pueden ser Qualys, Nessus, Rapid7 o los que uno quiera. Y son todas interfaces que ya están configuradas. Entonces, estoy viendo las distintas eventos y amenazas que estos escáneres están reportando en una instancia centralizada. Y no solamente tengo el beneficio de estar centralizado, sino que también tengo mi información normalizada. Tengo una sola escala de riesgo, puedo decir acá bajo, medio o alto o lo que yo quiera, para analizar todo este flujo de información que me viene. Y tengo inteligencia que me ayuda a definir cuáles son las amenazas que son relevantes para mi organización y cuáles no. A su vez, por ser una plataforma de GRC y no solamente un sistema de escáner, puedo relacionar todos estos conceptos a mi fundación de GRC. Entonces sé que la amenaza 1 también afecta a un cierto proceso, tiene un responsable, tiene distintas unidades de negocio impactadas, está asociado a ciertos riesgos que ya definí, y puedo notificar a las personas a las cuales esta información les es relevante de estos acontecimientos. Entonces salimos de un enfoque de escáneres individuales a una plataforma de GRC. Mismo, uno puede entrar en detalles sobre los distintos activos, los servidores, cuáles son sus tiempos de recuperación, sus planes de recuperación de desastres, ¿sí? Y cómo están asociados entre ellos. Es un ejemplo de las cosas que uno puede hacer con una plataforma de GRC de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos recién?
en vez de partir del proceso como hicimos antes, ¿sí? Estamos partiendo de un riesgo. Dijimos, hay una amenaza, a qué procesos me afecta, a qué productos, quién es responsable. Entonces puedo hacer toda esta clase de reportes a través de este aplicativo Metric Stream de GRC. Y para ir cerrando, Forrester, que habíamos dicho al principio de la charla, que es quien inventó el concepto de GRC, en su informe anual, deja a Metric Stream como el líder, la plataforma líder en GRC, tanto por su oferta de productos, porque abarca toda la gama de áreas de GRC, sino también por lo cerca que están de lo que las industrias necesitan. Y bueno, ahora sí hasta acá llegamos. Si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias Pablo, gracias Federico. Acá tenemos los cerebros de todo este tema, aprovéchenlos, van a estar ahí afuera con un stand. Les agradecemos también por ayudar acá a Daxi al evento. Si alguno quiere ver el software, tenemos una instancia sandbox para probar en el stand. Si alguno le interesa. Aprovechenlo. Gracias.